y es aprender a agradar a Dios con nuestra obediencia. Sabemos que el Señor ha dejado muchos mandamientos en su palabra y Él espera, incluso el Señor Jesucristo dijo: si ustedes me aman, obedezcan, cumplan mis mandamientos. Y parte de agradar al Señor Jesucristo, de agradar a nuestro Padre, es obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciéndole a Él, ¿verdad? Que es la autoridad suprema, la autoridad máxima. Y su autoridad también es delegada en su palabra, pero también la autoridad es delegada en sus ministros. Y cuando nosotros venimos a esta tierra, es también delegada sobre ¿quiénes? Sobre nuestros padres. Nuestros padres son la primera autoridad o la primera figura de autoridad que nosotros conocemos en esta tierra cuando venimos a esta tierra. Y vamos a ir a recordar ese primer mandamiento con promesa que está ahí en Efesios capítulo 6, por favor. Si no trajo su Biblia, saque su celular o algo, pero léalo. Usted no espere solo que lo pongamos en la pantalla. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Bueno, ya lo tenemos ahí en pantalla. Si usted lo tiene ya, por favor, lea conmigo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra de Dios ahí nos vuelve a repetir el mandamiento y cuál es esa promesa. Y ya lo vimos hace algunos domingos, lo que significa esa palabra honra. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, dice que los tengamos en un lugar especial a nuestros padres. ¿Por qué? Porque Dios, Él tomó la decisión de darnos los padres que tenemos. Él escogió a nuestros padres. ¿Y usted cree que Dios se equivoca? ¿Verdad que Dios no se equivoca? Él sabía qué tipo de padres nosotros necesitábamos para ponernos en el lugar donde nos puso. Por eso es que dice el Espíritu Santo aquí a través de su palabra que honremos, que los tengamos en gran valor. No nos dice si son buenos, no nos dice si son difíciles. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué otra cosa significa honra? Significa tenerlos a ellos como algo muy preciado, tenerlos como algo muy estimado. Incluso la palabra honra significa venerar. No es que los vayamos a poner como un ídolo, no, tampoco. Pero sí que los respetemos, que los honremos, porque a través de nuestros padres nosotros recibimos instrucción de parte de Dios. Dios los puso a ellos como una autoridad delegada. Y ya sabemos que la palabra dice que cuando nos oponemos nosotros a la autoridad, cualquier autoridad que sea, sean nuestros padres, sean Emetra o cualquier otra autoridad, a quien nos estamos resistiendo es a Dios. Y eso nos va a traer maldición. Entonces, este primer mandamiento dice que honremos a nuestros padres. Pero si ahí mismo, en ese mismo contexto, usted lee conmigo el versículo 1, ahí nos dice una forma como debemos honrarlos. Dice: hijos, obedeced en el Señor. Ojo, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir obedecer en el Señor? Que les obedezcamos siempre y cuando lo que ellos nos digan, lo que ellos nos instruyan, no vaya en contra de Dios. No vaya en contra de los mandamientos de Dios. Porque hasta ahí se termina la autoridad de ellos. Cuando se transgrede la autoridad de Dios. Porque recordemos que Él es la autoridad superior. Entonces, siempre y cuando nuestros padres nos hablen, nos instruyan, nos den una instrucción
conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, que ya vamos a ver un poquito más de eso, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de obedecerles. Y vamos a ver que si los desobedecemos, vamos a acarrear maldición. La misma palabra ahí nos da algunos ejemplos de la maldición que puede traer el ser desobedientes. Y esta palabra donde dice que es justo que obedezcamos en el Señor a nuestros padres, esa palabra de que es justo quiere decir que esta es la voluntad perfecta, recta de nuestro Dios, la voluntad santa de nuestro Dios, que obedezcamos a nuestros padres. Acompáñame ahí adelantito a Colosenses capítulo 3 versículo 20. Ahí hay otra vez se repite este mandamiento. Y aquí todavía está un poquito más fuerte, porque dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué dice? En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. ¿Ya ven? Si lo que estamos buscando es agradar a Dios, una de las maneras como agradamos a Dios es obedeciendo. Y en el caso, cuando habla aquí de hijos, pues es para todos, pero especialmente, mis hermanos, esto es para los jóvenes, y gracias a Dios que hoy veo varios jóvenes aquí. Debemos de poner atención a esta palabra. Debemos de ser obedientes a nuestros padres, porque nuestros padres, aparte de que ya tienen más años que nosotros de estar en esta tierra, Dios les ha dado una visión especial. Miren, yo me recuerdo que cuando mi mamá me decía a mí algo, cuando yo vivía en la casa, me decía: mira, si haces esto, te va a pasar esto. Cabal me pasaba. No sé cuántos lo han comprobado aquí, que cuando los papás nos dicen: mira, haceme caso, te va a pasar esto. Y uno sigue ahí de necio, queriendo desobedecer, y le pasa lo que los papás le dicen. Entonces, jóvenes, escuchemos a nuestros padres. Cuando nos dicen que ese muchacho ahí que anda atrás de la señorita no es el que le conviene, hagan caso, hermanitas. Igual a los jóvenes, ¿verdad? La misma palabra nos da dirección de cómo escoger a la pareja, pero muchas veces nosotros nos vamos por el lado contrario a la justicia de Dios. Y aquí dice que es justo, que es la voluntad de Dios, que obedezcamos a nuestros padres. Entonces hay que de veras poner oído a nuestros papás en cuanto a ese tipo de decisiones. Ellos saben, mis hermanos, saben por qué nos están advirtiendo sobre un peligro, ¿verdad? Y créame que nos vamos a evitar muchos dolores. La señorita que sigue con la necedad de casarse con ese muchacho primero que no es cristiano tal vez, ¿verdad? Que no cree lo mismo que ella, no tiene las mismas metas, no tiene la visión que aquí estamos implantándole a los jóvenes, la visión de regresar a la casa del Padre. Créame que cuando uno ya está en el matrimonio, si el matrimonio no ha sido formado en obediencia, en justicia, como dice aquí, en la perfecta voluntad de Dios, van a venir muchos dolores, van a venir muchas angustias. Y va a llegar un momento en el que las cosas van a ser ya de veras insoportables, y todo por no obedecer a nuestros padres, a nuestros pastores, que también son consejeros, ¿verdad? Y a todas las autoridades que Dios pone. Entonces, entendiendo que esto de obedecer en todo a nuestros padres es algo limitado. Y la obediencia a nuestros padres agrada a Dios, dice, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron ahí que dice en Colosenses que esto es agradable a Dios? Y el que agrada a Dios ya la hizo, ¿sí o no? Acompáñame a Eclesiastés 2:26. Ese debería de ser nuestro versículo para estas enseñanzas. De hecho lo es. Eclesiastés 2:26. Mire lo que dice. Dice: porque al hombre que le agrada, esto quiere decir hombre y mujer, habla
Aquí dice hombre, pero entendiendo que es para ambos, ¿verdad? Porque al hombre que le agrada, dice, Dios le da sabiduría, Dios le da ciencia, esto es conocimiento, y Dios le da gozo. Mire, si tenemos sabiduría, conocimiento y el gozo para tener esa sabiduría y el conocimiento, estamos hechos, mis hermanos. Porque si usted tiene sabiduría, usted va a ir por el camino. ¿Quién es la sabiduría? Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Es sabiduría de Dios. Y dice, vamos a tener conocimiento, vamos a tener entendimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si caminamos, vamos a tener el gozo para poder ejercer esa sabiduría y ese conocimiento, esa ciencia. Pero no se queda ahí, mire lo que dice. Dice, mas al pecador, o sea, al desobediente. Mire lo que le pasa al desobediente. Ojo, si desobedecemos a nuestros padres, estamos en esa otra línea. Y mire lo que le pasa al desobediente. Dice, al pecador da el trabajo de recoger. O sea, va a trabajar, recoger, amontonar, pero no va a ser para sí mismo. Lo va a perder todo y Dios se lo va a dar ¿a quién? Al que le agrada. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Ser de los que amontonan para darle al que le agrada a Dios? ¿O quiere estar usted esperando a que Dios le dé la bendición? Y no se trata solo de bendiciones materiales, naturales. Principalmente la bendición espiritual. Y voy a poner un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. ¿Se recuerdan que hace unas semanas hablamos de cómo honrar a nuestros padres en lo económico, dándoles no solo es darles dinero, es darles nuestro tiempo también? Pero si hay 3 hermanos y sus padres ya son ancianos y 2 de los hermanos descuidan a sus padres y uno de los hermanos se ocupa de sus padres, cuidándolos, guardándolos, visitándolos si están en el hospital, visitándolos en su casa, no dejarlos abandonados, ahí se va a cumplir esa palabra. Los 2 que no honran a sus padres, ¿qué cree que va a pasar? Van a empezar a amontonar, pero toda la bendición se la va a llevar el que sí honra a sus padres. Yo así lo creo. Créalo usted, mi hermano. Por eso es importante que cuando nuestros padres ya están en su ancianidad, en su vejez, nosotros les honremos, les busquemos, les demos, les ayudemos, no los dejemos solos. A eso se refiere también esa palabra de honra, de tenerlos en gran estima, en un gran valor para nosotros. Amén. Entonces va a venir la bendición. Si nosotros agradamos a Dios, y parte de agradar a Dios es honrar a nuestros padres, vamos a recibir esa bendición que le va a ser quitada al que no bendice al Señor, al que no agrada al Señor. Amén. Yo creo que eso está bien claro en esa palabra que leímos. Y mire, hoy nuestros jóvenes están peligrando. Gracias a Dios los que están aquí, que espero que estén en el camino y que de verdad estén oyendo esta enseñanza. Pero los jóvenes de afuera están por otro lado y están cayendo en el peligro de esa maldición. Y lo peor de esa maldición es que muchas veces caemos, ¿verdad? En la cuenta cuando ya nos ha venido las tribulaciones, así como le pasó al hijo pródigo. ¿Se recuerdan cuando él se fue? Ahí sí que en desobediencia del padre, él se fue, se llevó su herencia. Pero allá estando, allá apacentando los cerdos, cuando ya había perdido toda su herencia, se acordó de su padre. Se acordó de que en la casa de su padre él tenía bendición. Y que por desobedecer a su padre y alejarse de su padre, él acarreó la maldición. Y miren, gracias a Dios, dice la palabra, no vamos a ir a leerlo, pero usted léanlo, ahí en la palabra dice que él volvió en sí. Eso quiere decir que él estaba contaminado totalmente por las cosas de este mundo, embriagado, pero dice que él volvió en sí
Y gracias a Dios por los hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas que vuelven en sí, que hemos vuelto en sí, porque yo fui uno de ellos. Y hemos regresado a la casa de nuestros padres. Hemos regresado a honrar a nuestros padres. Pero muchos se están perdiendo en las costumbres de este mundo de dejar a los padres abandonados. Ay, lo vamos a ir a meter a un asilo ahí que lo cuide otra persona. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. No que los asilos sean malos, pues, porque hay ancianos que tal vez no tienen hijos, ¿verdad? ¿Y quién los va a cuidar? Pero nosotros, como cristianos, mis hermanos, tenemos que honrar a nuestros padres hasta el final, hasta el último día. Y miren la satisfacción que uno se lleva de estar hasta el último día con sus padres, apoyándolos, soportándolos en el sentido de darles soporte, ¿verdad? No de otra manera. Apoyándolos, trabajando para ellos. Y si no, después viene el remordimiento. Viene el remordimiento de no haber hecho nada por nuestros padres. Pero bueno, eso es, entonces es la bendición. Y por favor, jóvenes, si hemos sido desobedientes, esta es la mañana para pedirle perdón a Dios y volvernos otra vez a nuestros padres y pedirle perdón a nuestros padres también. ¿De qué otra manera deshonramos a nuestros padres? Así como el hijo pródigo se fue, también a veces nos unimos con una persona. Relaciones antes del matrimonio. Todo eso deshonra a los padres, ¿verdad? Pero bueno, ahora veamos qué pasa con los que son desobedientes. Vamos a ver un par de citas que yo creo que a usted le van a impactar. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 21. Y sonría porque Dios le ama. Aunque la palabra nos confronta, yo creo que eso es lo bueno, porque el Espíritu Santo nos está hablando y a mí me gusta salir jaboneado de aquí, mis hermanos. Deuteronomio 21, vamos a leer del 18 en adelante. Mire lo que dice. Esto está tremendo. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. ¿Qué es eso de contumaz? Yo aquí lo apunté. Es un hijo desleal, un hijo rencilloso, un hijo que se opone a la autoridad de sus padres. Eso es. Y rebelde, pues es que tiene lo mismo, ¿verdad? Casi que es lo mismo. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, mire, a pesar del castigo sigue. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Y todavía le agregan: es glotón y borracho, dice. ¿Y qué va a pasar con él? Mire el versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal. Mire, lo toma como algo abominable. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire, esto era bien drástico, mis hermanos. Esto era bien drástico, porque aquí era una muerte natural. Sin embargo, nosotros ya entendimos que todo lo que Dios dejó en el Antiguo Testamento, que antes se daba de manera natural, para nosotros aplica en lo espiritual. Eso quiere decir que los hijos contumaces y rebeldes a sus padres en estos tiempos acarrean para sí el peligro de morir espiritualmente, y muchas veces también de morir de manera natural. Yo conozco casos.
donde Dios mejor se los lleva antes de que pequen más y se condenen más por desobedecer a los padres. Ahora, acompáñeme, como usted dice, es que ese es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver al Nuevo Testamento, pues Romanos capítulo 1. Ya que no me cree usted que en el Nuevo Testamento también hay. Romanos capítulo 1. Vamos a leer varios versículos. Versículo 30 en adelante. Mire lo que dice. Aquí está hablando de todo tipo de pecados, pero entre ellos mete a los hijos desobedientes. Mire lo que dice. Mire con qué firmitas el apóstol Pablo compara a los hijos desobedientes. Solo mire con quiénes están tomados en cuenta. Dice, con los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Miren, ellos se la pasan viendo cómo inventan algo para hacer el mal. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y nosotros queremos llegar a ser misericordiosos como el Padre. Y mire lo que dice, es que aquí viene el juicio. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, que los que son desobedientes a los padres, mis hermanos, según lo que estamos hablando hoy, son dignos de ¿qué? Y estamos hablando del apóstol Pablo, que son cartas para la iglesia. Son dignos de muerte. Dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ay, yo soy desobediente y me junto con los desobedientes. Mire qué tremendo. Muerte espiritual, pero también puede acarrear muerte natural. En la Biblia hay ejemplos de muerte natural por deshonrar a Dios. Ananías y Zafira, ¿se recuerdan? Ya después de que Jesús había resucitado, ya en la iglesia se dio ese caso. Entonces, mis hermanos, ¿qué queremos? ¿La bendición o la maldición? Yo voto por la bendición. Yo todavía me tengo que sujetar a mi papá. Mi mamá ya no está, pero hasta el último día traté de sujetarme, ¿va? Ahora con mi papá tengo que hacerlo también. Oír sus consejos. Mire, hay varias citas aquí en la palabra. Vamos a leer unas cuantas citas sobre obedecer a los padres. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 1. ¿Me da un amén? Amén. ¿Está contento? Bueno, mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ese es un mandamiento. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Cuando tu padre te da instrucción, te da enseñanza también. Y no desprecies la dirección de tu madre. Acompáñeme más adelantito, siempre en Proverbios, capítulo 13, unas hojitas allá adelante. Oiga lo que dice 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones cuando el padre lo reprende. Y hablando de de obediencia a otras autoridades, vamos a Hebreos capítulo 13. Veamos lo que Dios quiere hablarnos esta mañana, mis hermanos. Hebreos capítulo 13, se me pasó aquí. Versículo 17, oiga lo que dice la palabra también.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a nuestros pastores, a nuestras autoridades. Y atrasito vamos a Efesios capítulo 6. Es solo para que usted se lleve varias citas en donde habla acerca de la obediencia. Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice: siervos, obedezcan a vuestros amos. Esto quiere decir, obedezcan a vuestros jefes, los que están en un trabajo, ¿verdad? Ya trasladándolo a nuestra época. A vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La obediencia que hacemos a una autoridad, sean nuestros padres o a una autoridad secular, es como que estuviéramos obedeciendo a Cristo. A Cristo. Bueno, y aquí tenía varias citas. Si quiere, anótelas, no las vamos a leer si usted está anotando. Colosenses 3:22. Leamos esa de Primera de Pedro 2:18. Esa creo que sí es bueno que la leamos. Primera de Pedro 2:18. Mire lo que dice. Otra vez habla de los que deben estar sujetos a sus jefes, pero lo que aquí dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pero mire lo que dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos han tenido un jefe así? Yo he tenido varios. Pero ¿qué dice? Que le seamos sujetos. Y eso agrada a Dios. Les voy a hablar de varios ejemplos. Les voy a dar un par de ejemplos de hijos desobedientes y otros de hijos obedientes, solo para que usted se lo lleve y veamos cómo terminaron estas personas. Número 1, ¿cuántos se recuerdan de Esaú? Esaú, ¿hermano de quién era? De Jacob. Esaú era el primogénito, naturalmente, ¿verdad? En lo natural él fue el que nació primero. Sin embargo, ya Dios conocía el corazón de Esaú y conocía también el corazón de Jacob. Por eso es que Dios desde antes le dijo a su madre que el mayor iba a servir al menor. Pero ¿usted cree que Esaú no pudo haber cambiado las cosas? Si él se hubiera enfocado en agradar a Dios, en buscar a Dios, en honrar a sus padres, en cumplir los mandamientos. Si hemos visto cómo otros hermanos, no siendo los primogénitos, pudieron llegar a tener la primogenitura, como José. Esaú lo hubiera hecho si él ya la tenía por derecho. Sin embargo, Esaú menospreció la primogenitura y desobedeció a sus padres en una orden muy importante. Y los padres le dijeron: no vamos a ir a leerlo, está en Génesis capítulo 26, si usted lo quiere ir a leer. Los padres les enseñaron tanto a Esaú como a Jacob que no se casaran con mujeres que no fueran de su mismo pueblo. Sin embargo, Jacob obedeció. Él fue a la casa de su tío Labán. Sus padres lo enviaron, y usted lo puede leer ahí en Génesis, donde le dicen a Jacob: mira, no queremos que te cases con una cananea, no queremos que te cases con alguien de otro pueblo, mejor te vas a ir a la casa de mi hermano, y vas a ir allá y ahí vas a buscar una esposa. Y se fue Jacob, y dice que él dijo: lo voy a hacer, y lo hizo inmediatamente. Pero cuando Esaú vio que su hermano se fue, Esaú inmediatamente tomó la decisión de casarse con una ismaelita, que no era del pueblo de Israel, y ya se había casado con 2 mujeres heteas anteriormente, sabiendo que esa no era la voluntad de sus padres.
¿Y cómo terminó Esaú? Acompáñenme a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Cuesta encontrar Malaquías. Versículo 2. Oiga lo que dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué? Leamos desde el 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Pues aquí era un juicio para Israel, pero oiga lo que dice. Dice: yo los he amado, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Y entonces hace otra pregunta, dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿Dice quién? Dice Jehová. Y dice: y amé a Jacob, y a Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Aborrecí, dice Jehová, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad. ¿Para qué? Para los chacales del desierto. Y los que saben esa palabra chacales significan dragones, entregado al fuego del dragón. También significa serpientes, monstruos. Mire cómo terminó. Porque no, créame que lo que uno desobedece no solo recae sobre uno mismo, sino sobre toda la descendencia. Porque aquí está hablando de la descendencia de Esaú. Otro ejemplo: Rubén deshonró a su padre. Se acostó en el lecho de su padre. Y él era el primogénito también, igual que Esaú. Y perdió la primogenitura. No lo vamos a ir a leer, pero en 1 de Crónicas 5 dice claramente que la primogenitura que le correspondía a Rubén, que era el primer hijo de Jacob, fue dada a José por esa causa. Y el clásico ejemplo de desobediencia a los padres es Sansón, ¿verdad? Sansón. Mire, Sansón, y ese sí, directamente los padres le dijeron: mira, no queremos que te cases con mujeres filisteas. Busca entre nuestro pueblo a la mujer que tú escojas para tu esposa. Pero no, fue, y lo primero que hizo fue casarse con una filistea que no le fue leal. Y luego anduvo también con prostitutas. Y miren qué tremendo, porque Sansón había sido llamado a ser nazareo. A ser nazareo. Los que hemos visto lo del voto del nazareo, él había sido llamado para ser apartado, para ser santo delante de Dios. Y sabe una cosa, yo encuentro una relación en la forma como vino Sansón a esta tierra a cómo vino el Señor Jesucristo. Porque dice que el ángel de Jehová se le presentó a su mamá y le dijo cómo iba a venir Sansón, y que Sansón había sido escogido para ser nazareo, pero con un propósito. Léalo usted, ahí está en Jueces capítulo 14, 15 y 16. Y dice que el propósito de Sansón era salvar a su pueblo de los filisteos. ¿Y para qué vino el Señor Jesucristo? A salvar a su pueblo de sus pecados, dice la palabra de Dios. Pero él menospreció ese llamado, se encendió en las cosas de esta tierra, desobedeció a los padres, y eso trajo destrucción a su vida. Primero le sacaron los ojos, ¿se recuerdan? Para nosotros eso nos puede traer ceguera espiritual. Eso significa. Luego se mofaron de él, se burlaron, lo agarraron como un juguete. Después de que él los vencía y había matado a mil en un solo día, con una quijada de burro, dice la palabra. Se burlaron de él, lo agarraron de juguete, de diversión. Y su final fue la muerte.
Porque a pesar de que volvió la unción de Dios sobre él, él tuvo que morir juntamente con sus enemigos. Ese no era el propósito que Dios tenía para Sansón. Dios tenía un propósito glorioso para él, pero se perdió. Y yo te digo una cosa: Dios tiene un propósito glorioso para ti, hombre, mujer, joven, jovencita. Dios tiene un propósito grande, maravilloso para cada uno de los que estamos acá. No lo hagamos a un lado, no lo menospreciemos. Y ejemplos de obediencia y bendición, pues no vamos a irlos a ver por el tiempo, pero ya hablamos de Jacob, ¿verdad? Jacob, miren la bendición que tuvo después. De él vinieron las 12 tribus de Israel. Su descendencia recibió la bendición que había sido dada a Abraham. José, uno de los hijos de Jacob, obtuvo esa primogenitura también. Fue obediente a sus padres, fue obediente a su papá. Él le decía: ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y se fue, aún a riesgo de que en una de esas idas a ver a sus hermanos fue que lo vendieron. Pero Dios estuvo con él hasta el final. Y David igual, el rey David, ¿verdad? El rey David, que siempre obedeció a su padre, cuidando el rebaño de su padre, no se sintió menos porque lo mandaban a cuidar al rebaño. Al contrario, honrado. Hermano, siéntete honrado de servir a tus padres. Siéntete honrado, porque Dios honra a los que le honran. Y cuando tú honras a Dios sirviendo a tus padres, Él te está honrando a ti, dándote la oportunidad de hacer más grande la gloria de Él en ti. Era obediente David. Cuando venció a Goliat, él andaba haciendo un mandado, que su papá le mandó a dejar unos quesos a sus hermanos. Él de mandadero andaba. Y ahí Dios le dio la oportunidad. Ahí Dios le abrió la puerta. Y mire, si a usted le parece poco la gloria que David alcanzó, le voy a decir: primero, obtuvo el reino en lo natural. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice que el reino de David es eterno? El reino de David se volvió eterno a través de Cristo Jesús. Y nosotros sabemos quién va a ser el que va a estar reinando en la nueva tierra. No porque no merezca estar en la nueva Jerusalén, sino porque lo van a poner a reinar en la nueva tierra. Mire todo lo que cosechó David por ser obediente. Es que falló una vez, sí, pero se arrepintió. Y no digamos nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que sabemos que Él operaba en obediencia. Ahí en los evangelios nos dice claramente: yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Yo no hago nada, no digo nada que el Padre no me diga que yo diga. Y por eso es que en Filipenses dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y que por esa obediencia se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sabes una cosa, dale un aplauso, dáselo fuerte. Y sabes una cosa, ese nombre que es sobre todo nombre, que lo creemos, ese nombre puede ser tuyo y puede ser mío. Porque ese nombre también el Padre nos lo quiere poner a nosotros en la frente. Él nos quiere dar a nosotros ese nombre que es sobre todo nombre. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Así es que póngase de pie. Vamos a orar en este momento y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos y en primer lugar arrepintámonos, porque todos hemos sido desobedientes a nuestros padres en algún momento. Y tal vez si ya no le puedes pedir perdón a tu papá o a tu mamá porque ya no están, por haberlo deshonrado,
por haber escogido mal a la pareja con la que te uniste. No sé por qué otras cosas pudiste haber desobedecido a tus padres, o aún los estás desobedeciendo con tus actitudes, siendo abusivo, contestón, malhumorado con ellos. Este es el momento de que nos arrepintamos. Padre nuestro, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Padre, arrepintiéndonos, Señor, por todo lo que hemos desobedecido a nuestros padres. Y te pedimos perdón, Padre Jehová, porque en primer lugar, cuando desobedecemos a nuestros padres, a ti te desobedecemos como Padre, porque tú eres nuestro Padre amado. Padre, y te pedimos perdón si es que ya no le podemos pedir perdón a nuestros padres porque tal vez ya no están en esta tierra. A ti te pedimos perdón, Señor. Perdón por desobedecer a nuestros padres como nuestra primera autoridad, pero también a cualquier otra autoridad, a nuestros pastores, a las personas que tú has puesto en autoridad. Padre, hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos estar bien contigo. No queremos seguir en esta actitud, Padre, de soberbia, de altivez. No queremos ser contados con todos esos pecadores que leímos, Señor, esos murmuradores, detractores, soberbios. No queremos estar en ese grupo, Señor. Al contrario, nosotros queremos estar en el grupo, Señor, en donde está nuestro Señor Jesucristo como primicia de los que obedecen a sus padres. Padre, te pedimos perdón por toda esa desobediencia y te pedimos perdón por toda la desobediencia que también nuestros padres y nuestros antepasados tuvieron para con sus padres naturales, Señor. Padre, te pedimos perdón por ellos. Sabemos que ellos ya se fueron tal vez de esta tierra, Señor, pero hoy te pedimos perdón porque necesitamos que esa maldición que pudo haber venido por esa desobediencia de nuestros antepasados sea quitada de nosotros, Padre Santo. Padre, también te pedimos perdón, los que somos padres aquí, te pedimos perdón por la desobediencia de nuestros hijos. Si usted es padre, también pídale perdón a Dios porque sus hijos han sido desobedientes, para que Dios tenga misericordia de ellos. Padre, te pedimos perdón por la desobediencia de nuestros hijos y clamamos la sangre de Cristo, Señor, para que nos limpie, para que nos sane, para que nos purifique, Señor, y sea quitado de nosotros toda maldición, Padre Santo. Y Padre, en el nombre de Jesús, rompemos, dígale usted al Señor ahí con sus propias palabras: Padre, yo rompo en el nombre de Cristo Jesús toda maldición que ha venido a mi vida y toda maldición que ha venido a mi familia por causa de este pecado de ser desobediente, Señor, porque escrito está, Señor, escrito está que como pecado de adivinación es la rebelión, Padre Santo. Está escrito, Señor, que todo lo que nos revelamos para ti es contado como hechicería, como adivinación, Padre. Por eso te pedimos perdón, porque no queremos esa maldición sobre nosotros y sobre nuestra familia, Padre Santo. Y Padre nuestro, Padre Santo, te agradecemos porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te lo agradecemos, Padre. Ahora ponga sus manos así hacia adelante para recibir bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy yo como ministro del Señor Jesucristo, como pastor de esta iglesia, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús rompiendo toda maldición, Señor, que ha sido decretada sobre cada uno de los que estamos aquí por el pecado de desobediencia, Señor, de nuestros antepasados o nosotros mismos o de nuestros hijos, Padre. Te pedimos perdón en el nombre de
Jesús, y yo rompo toda maldición y toda obra que el diablo ha querido implantar en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos que están aquí esta mañana. Padre, yo oro porque haya una sanidad, una liberación, una restauración total sobre cada uno de los que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, Padre Santo. Padre, oro por cada una de las familias que están acá, Señor. Oro, Señor, porque toda la maldición que ha venido por desobediencia se rompa, Padre Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo decreto, Señor, decreto toda bendición sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Y yo quiero que levante sus manos, yo lo voy a bendecir con esa bendición que está en la palabra de Dios. Y usted lo va a recibir con gozo, lo va a recibir con fe, esa bendición. En Números capítulo 6, versículo 24, dice así. Esta es la bendición que hacemos también cuando presentamos a los niños, pero esa bendición recíbala esta mañana. La vamos a recibir como que el mismo Señor Jesucristo está aquí implantándola para nosotros. Amén. Yo les digo a ustedes, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia de cada uno de los que están en este lugar. Padre Santo, gracias. Y que Jehová alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo el nombre de Jehová sobre cada uno de los que están acá y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No por mi propia fuerza, porque no tengo nada, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien los bendice esta mañana. Gracias te damos, Padre. Recibimos la bendición, recibimos la liberación, recibimos la sanidad mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y todos decimos amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.